días a todos, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Una mañana muy especial, un domingo muy especial, ya que estamos celebrando el Día del Señor y nos sentimos gozosos y alegres de que el Señor en su misericordia y su gracia nos dé la bendición de poder estar hoy reunidos como iglesia para honrarle a través de los cantos, a través de la predicación de la palabra. Bien, hermanos y hermanas, le voy a pedir por favor que tome su Biblia y vaya al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y vamos a darle lectura a los versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Cuando lo haya localizado, cuando lo haya ubicado, por favor, le voy a pedir que se ponga en pie en reverencia a la palabra y vamos a darle lectura a los versículos 13 y 16 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre, en esta mañana queremos, oh Señor, poner este tiempo en tus manos, Señor, y que tu gracia, oh Padre, y misericordia esté con nosotros, Señor. Primeramente a este tu siervo, que pueda ser un instrumento en tus manos para que tu iglesia, Señor, pueda recibir los tres elementos: edificación, exhortación y consolación, a través de lo que estaremos exponiendo en esta mañana, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. La semana pasada el pastor Henry terminó con la sección de lo que son las bienaventuranzas, allá en el comienzo del capítulo, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Entonces nosotros terminamos la semana pasada con esta serie, ¿verdad?, de las bienaventuranzas. Y si nosotros pudiéramos enumerar el sermón en secciones, el Sermón del Monte, ya que abarca algunos capítulos en el Evangelio de Mateo, nosotros bien podríamos decir que Jesucristo pues terminó con la sección 1, que corresponde a las bienaventuranzas, y ahora comienza nuestro Señor Jesucristo con la segunda parte de su sermón. En las bienaventuranzas se nos habló y se nos enseñó sobre cuáles son las características que corresponden a una persona que ya forma parte del reino. Recuerde que las bienaventuranzas son para aquellos que ya somos parte del reino, aquellos que ya hemos sido redimidos, aquellos que ya pertenecemos al pueblo de Dios. Y eso es lo que estuvimos viendo en las bienaventuranzas, ¿verdad? Esas características, valga la redundancia, que nos caracterizan como hijos de Dios o como súbditos del reino de los cielos. Entonces,
no está tampoco por demás mencionar lo que estuvimos viendo acerca de lo que son las bienaventuranzas. Nosotros debemos recordar que la primera de ellas comienza con que debemos de ser pobres de espíritu, pobres en espíritu. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacificadores. Tenemos ahí la serie de las bienaventuranzas, que en este momento las olvidé, se me borraron de la memoria. Pero lo que sí recuerdo es que en la última bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo menciona que nosotros seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos por causa de la justicia. En otras palabras, hermanos, nosotros seremos perseguidos por hablar la verdad de Dios. Eso es lo que se refiere cuando nosotros vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Nosotros seremos perseguidos por hablar la verdad de Dios. Y como se mencionó el domingo pasado, no quiere decir que vamos a ser perseguidos por cualquier circunstancia o razón. No, se está refiriendo específicamente que cuando nosotros confesemos y hablemos la verdad de Dios, es cuando es a ese tipo de persecución a la cual nosotros seremos bienaventurados cuando nos enfrentemos en ese tipo de persecuciones. Entonces esa es la razón por la que Jesucristo, inmediatamente después de haber mencionado las bienaventuranzas, Él quiere dejar claro, escuche, que cuando estas cosas ocurran, o sea, cuando seamos perseguidos, que en medio de cualquier aflicción que nosotros podamos experimentar, en medio de cualquier tipo de persecución que podamos enfrentar por causa de su verdad, no debemos nosotros olvidar lo que Cristo nos dice y lo que acabamos de leer. Que nosotros, que la iglesia, dice el Señor, ustedes son sal y luz. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y me voy a remontar al comienzo de la creación, hermanos. Al comienzo de la creación hubo un breve periodo de tiempo en que la gente que habitaba, en este caso Adán y Eva, vivían en perfecta armonía entre ellos. Incluso su relación con Dios se caracterizaba por una comunión perfecta. El ambiente y el aire que se respiraba era rico y lleno de paz. Escucha, hermanos, se podía disfrutar en su totalidad lo que la naturaleza te ofrecía. Adán y Eva vivían en perfecta unión el uno con el otro. No había lucha por el poder. No había venganzas, no había recriminación, no había culpa, no había miedo, no había vergüenza. No existía la lucha por la identidad, no había ansiedad ni depresión, no existía el temor por el futuro, por el qué será de mañana. No había rebelión alguna contra la autoridad. No había pasiones, ni había tampoco deseos desordenados. No existía la tentación del pecado. Incluso la relación y la adoración que Adán y Eva tenían con Dios, esa relación era perfecta. Era perfecta, hermanos. Adán y Eva eran los administradores de la creación. Realizaban con amor y obediencia sus labores y tareas. No había quejas. Día tras día hacían su trabajo. E incluso en sus ratos libres ellos caminaban con Dios. Ellos amaban a Dios. Ellos adoraban a Dios. Ellos sabían y entendían perfectamente para lo que habían sido creados. Ellos vivían para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. En ese momento de la historia de la humanidad, hermanos, nosotros, o la vida que nosotros podamos imaginar, era mucho mejor, valga la redundancia, de lo que nosotros podemos imaginar. Sin embargo, ese periodo de tiempo duró muy poco.
Ese periodo de tiempo duró muy poco, porque en un acto de rebeldía el hombre y la mujer se apartaron del plan de Dios, se apartaron que ese plan que Dios les había ordenado que llevaran, que cumplieran, y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo maravilloso, todo lo precioso del estilo de vida que ellos disfrutaban, en un abrir y cerrar de ojos se derrumbó. Pero no solamente eso, sino que la creación entera sufrió las consecuencias de los daños juntamente con ellos, y la creación entera se corrompió. La creación entera se corrompió. Las malas hierbas y enfermedades comenzaron a surgir. La gente empezó a hacer lo malo. Ahora se acusaban el uno al otro, se engañaban y luchaban por tener el control. Se comenzó a experimentar la vergüenza, el temor. Aquel mundo que había sido creado perfecto, ahora sufría el peso y la culpa del pecado. Dice Paul Tripp, el pecado alteró cada pensamiento, deseo, palabra y obra. Creó un mundo de doble ánimo y motivos mixtos. Creó autoadoración y egoísmo. La gente deseaba ser servida, pero odiaba servir. Anhelaba el control y alimentaba falsas ilusiones de autosuficiencia. Gracias. Se olvidó de su creador, pero adoraba su creación. En lugar de amar a la gente y usar cosas para expresarlo, la gente amaba las cosas y utilizaba a las personas para poder conseguir lo que quería. Hermanos, Dios sabía que ahora su creación estaba siendo asolada por el pecado. Sin embargo, escuche, aquí está la palabra, sin embargo, Él no dejaría su creación a su suerte. Él no iba a dejar la creación a su suerte. Él no permitiría que su mundo permaneciera así, porque inmediatamente después de la caída, Dios reveló su plan de restauración para su creación, y nosotros tenemos la primer promesa mesiánica allá en Génesis 3:15. Dios lo reveló, y aunque pasaron, escuche, muchos años para que esto sucediera, para que esa promesa se cumpliera, a lo largo del tiempo y de la historia, Dios siempre ha estado en control de todas las cosas. Dios siempre ha estado en control de todas las cosas. Y escúcheme, hermanos, en un momento coyuntural, Dios trazó y orquestó la historia de la humanidad para llevar a cabo lo que había prometido allá en el Edén, exactamente después de la caída. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo llegó a su cumplimiento, y dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, escuche, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Por esa razón, hermanos, por esa razón es por la que cuando Cristo aparece y se da a conocer con su ministerio, inmediatamente Él comienza a proclamar la promesa que había sido anunciada y prometida para la restauración de su creación. Y vea cómo lo registra Marcos ahí en su evangelio. Dice que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, miren lo que decía nuestro Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está diciendo, hermanos, todo lo que estoy diciendo es lo que Dios ha estado trabajando.
Toda la historia se ha estado moviendo hasta este momento. Por eso es que cuando nosotros vamos al Sermón del Monte, el enfoque de nuestro Señor Jesucristo es el reino de los cielos, el reino de los cielos. Hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para la restauración de su creación. Y eso comenzó con el establecimiento del reino de Cristo y la predicación del Evangelio. Y nosotros, la iglesia, somos parte de ese reino. Y es por eso, por lo que nosotros somos bienaventurados. Sin embargo, aunque somos bienaventurados, aunque somos la iglesia, aunque el reino de Cristo ya ha sido establecido, hermanos, eso no significa que el mundo en el que vivimos ya ha sido restablecido o restaurado a su condición original. El mundo continúa corrompido por el pecado y los efectos de la caída siguen vigentes hasta el día de hoy. Cuando Jesucristo pronunció el Sermón del Monte, hermanos, la gente que vivía en ese tiempo de la historia, incluyendo a los que ya pertenecían al reino, ellos vivían en medio de una sociedad corrompida por el pecado. El abuso, las injusticias de Roma, el libertinaje, había lujuria, había idolatría, pero aún así los creyentes eran y son bienaventurados dentro de un mundo que vive en tinieblas. Por esa razón es que Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Hermanos, y el día de hoy no estamos lejos de vivir exentos de la corrupción y decadencia espiritual que se vive en este mundo. Vivimos en un mundo que sufre violencia, en un mundo que sufre las mentiras, engaños, en un mundo que abraza sistemas de pensamientos incentivados por el hombre y que cada vez más se aleja de Dios. Así estamos hoy. Pastor MacArthur dice que el mundo no puede hacer nada que no sea empeorar, porque no tiene bondad interior en la cual fundamentarse, ni vida espiritual y moral inherente en la cual crecer. Año tras año, el sistema del mal acumula una oscuridad más profunda. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de que la iglesia, de que nosotros, los bienaventurados, la sal y la luz, vivamos o habitemos un mundo así, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia de vivir en un mundo así? Bueno, hermanos, déjenme le digo que no estamos exentos de ser bombardeados todos los días por las influencias del mundo. Nosotros como iglesia no podemos aceptar como soluciones o esperanza lo que el mundo promueve y nos ofrece. No podemos aceptar nosotros, hermanos, ser influenciados por lo de afuera, con las soluciones que el mundo ofrece o las esperanzas que el mundo ofrece. No podemos cimentar ni fundamentar nuestra esperanza, hermanos, en las organizaciones, en las ONG. No podemos cimentar ni fundamentar nuestras esperanzas en algún líder político. No podemos cimentar ni fundamentar nuestras esperanzas en algún líder religioso. Amén. Que por cierto acaba de ser nombrado. Y la gente está a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Y ha dicho, tienen esperanza de que puede haber cambios, de que va a haber cambios. No, hermanos, nosotros no, como iglesia, no podemos ser influenciados, hermanos, por ese tipo de soluciones o esperanzas que el mundo ofrece. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos sido llamados a ministrar al mundo, pero separados de sus preceptos y caminos. Por eso es que Jesucristo dice, ustedes, dice, son la luz y la sal de este mundo.
Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, ustedes serán, ustedes tienen que esforzarse para ser. No, hermanos, Él está diciendo, ustedes ya son la sal y la luz de este mundo. Ustedes son la sal y la luz del mundo. ¿Y qué tiene que ver esto de que nosotros somos sal? Bueno, hermanos, en primer lugar, lo que Cristo está diciendo es que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando, no voy a entrar en una clase de química, ¿verdad? Para hablar acerca de las propiedades de la sal, etcétera. Ni tampoco quiero hacer una una analogía acerca de la sal. Pero cuando nosotros estudiamos, varios comentaristas dan sus puntos de vista. Algunos dicen que, bueno, lo que está hablando es que como la sal es blanca, también el cristianismo tiene que ser, el blanco significa pureza, entonces debemos de ser también puros, que la sal pica en las heridas y que si tú vas y predicas el evangelio, pues así tiene también que molestarte la sal, que la sal le da sabor a los alimentos, entonces por lo tanto nosotros en la iglesia tenemos que darle sabor a la vida, etcétera, etcétera, hermanos. Pero lo que a mí me llamó la atención y es una de las posturas que yo me inclino, es que una de las funciones que tenía la sal en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era la de preservar, y esta se utilizaba para conservar los alimentos. Recuerde que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no había luz eléctrica, no había neveras o hieleras o refrigeradores como usted lo conoce, y una de las formas que la gente utilizaba para salvaguardar o resguardar los alimentos que no se siguieran corrompiendo, pues utilizaban la sal para prolongar la vida de los alimentos. Y entonces, si nosotros consideramos como característica principal la preservación de la sal, lo que podemos entender entonces es que Cristo nos está diciendo que los cristianos debemos tener una influencia de preservación para el mundo. Y nuestra labor entonces, hermano, es ayudar a retrasar el deterioro moral y espiritual de este mundo. Nosotros, hermanos, hemos sido colocados en este mundo y en este momento de la historia para hacer una influencia a este mundo que vive cada día en decadencia espiritual, que vive en corrupción y que vive en tinieblas. En este momento de la historia, hermanos, de la humanidad, nosotros, para eso el Señor nos ha colocado en este mundo. Ni un siglo atrás, ni un siglo más adelante, sino en este preciso momento. Y cuando nosotros vamos y escuchamos lo que se mueve allá afuera, las propuestas, los pensamientos, sistemas de pensamientos, todo lo que vemos allá afuera, los movimientos que se han levantado, hermanos, nosotros debemos de ser influencia para este mundo, debemos de ser esa sal que combate ese deterioro. Dice Hendrickson, la sal combate el deterioro, igualmente los cristianos, mostrándose como como verdaderos cristianos que están combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual. Esto quiere decir que como creyentes no podemos aislarnos del mundo, hermanos. A veces nosotros tenemos la percepción de que la iglesia tiene que vivir separada del mundo. En un sentido tenemos que vivir separados del mundo, pero no podemos aislarnos, no podemos meternos en una esfera, ¿verdad? Dentro de una esfera como si fuéramos hámster para evitar nosotros tener contacto con el mundo exterior. No podemos ni debemos caer en ese error, hermanos, de pensar que porque somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos, nuestro objetivo es vivir fuera de este mundo.
Ese no es nuestro objetivo. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto. Él les dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Pero luego él aclara: pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras. Y luego les dice: ¿por qué les digo esto? Porque entonces tendrían que salir del mundo. No podemos nosotros aislarnos, hermanos. Dios nos ha colocado en este tiempo de la historia para que nosotros seamos la luz y la sal, para que nosotros seamos la influencia a este mundo que vive en tinieblas. No caigamos en el error de tratar de apartarnos, ¿verdad? No, pues son pecadores. Ay, no, porque son pecadores. No entro a esa tienda porque tienen una virgen ahí en la entrada. No voy a Walmart porque ponen música de Navidad. No podemos separarnos, no podemos, dice el apóstol Pablo. Si las cosas son así, entonces tienen que salir del mundo. Hermanos, hay una tarea específica a la que nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por consiguiente, no solo se trata entonces de que seamos bienaventurados. Nosotros, hermanos, como la iglesia de Cristo que somos, tenemos que hablar y testificar las verdades de Dios a través del Evangelio. Y una de las formas en que nosotros podemos ser influencia en el mundo es a través de la forma en que vivimos, de la forma en que reaccionamos, de la forma en cómo actuamos a las circunstancias, a través de nuestra honestidad, hermanos, a través de vivir una vida en integridad. El mundo tiene que ver esa diferencia en los hijos de Dios, ya que nosotros somos la sal de la tierra. También el Señor dice que somos luz. Y cuando nosotros vemos la palabra luz en las Escrituras, generalmente lo relacionamos con algo positivo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 39, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Luego 1 Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, por eso cuando nosotros vemos la palabra luz, generalmente lo relacionamos con algo positivo, pero eso es en cuanto a Dios y su palabra, esto que acabo de leer. Pero en este caso, Jesús está diciendo que nosotros somos la luz de este mundo y que no hemos sido puestos aquí para mantenernos en oscuridad. Puesto que vivimos en un mundo que vive en tinieblas, nosotros somos la luz que debe resplandecer para ayudar a aquellos que viven en tinieblas. Por eso es que Cristo dice: ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hermano, imagine que usted va conduciendo en la carretera durante un largo viaje. Yo sé que todos han conducido, bueno, la mayoría, todos han experimentado eso durante un largo viaje, y en su camino, en su recorrido, está próximo en caer la noche. Imagínense estas carreteras cuando uno viaja, que está demasiado oscuro. ¿Y qué es lo que pasaría, hermanos? ¿Qué es lo que pasaría si las luces del auto fallan mientras usted conduce en la oscuridad? ¿Qué es lo que pasaría? Yo no sé si usted en algún momento ha experimentado o ha vivido esa experiencia, pero es algo, no es nada agradable.
Porque cuando no hay nada de luz, cuando estás en oscuridad y cuando se te apaga la luz, se te apagan las luces, hermano, es algo completamente, una experiencia nada agradable. Por lo tanto, la luz es necesaria en la oscuridad. La luz es necesaria en la oscuridad, porque si no hay luz es imposible que nosotros podamos dirigirnos en la oscuridad. Somos prácticamente ciegos porque estamos en tinieblas. Prácticamente estamos en ceguera porque no vemos. Hermanos, si así está el mundo en el cual nosotros habitamos, el mundo que nosotros habitamos vive en tinieblas, porque la luz de Cristo, hermanos, no les ha resplandecido en sus corazones. Ellos viven la vida, ¿verdad?, como de noche. Cristo dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Cristo es la luz verdadera y nosotros, su iglesia, somos el reflejo de esa luz de Jesucristo. Nosotros, escuche, somos la luz que necesita el mundo para conducirse en medio de la oscuridad. Nosotros, los cristianos, hermanos, nunca somos luz en sí mismos o por nosotros mismos. Para que no piense usted, ¿verdad?, de que soy una lucecita que brilla y el diablo me ataca, ¿verdad?, porque quiere opacar mi luz. No, hermanos, nosotros nunca tenemos luz por sí mismos. Somos luz, hermanos, porque estamos en el Señor. Somos luz porque somos ese reflejo de luz de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Pablo: nosotros en otro tiempo vivíamos en tinieblas. Pero el apóstol Pablo va más allá, hermanos, porque no solamente vivíamos en tinieblas, sino que Pablo dice que antes eran tinieblas. Antes éramos tinieblas, pero dice Pablo, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Hermanos, nuestra luz, por lo tanto, tiene que ser una luz que resplandece. Tiene que ser una luz que resplandece como luminares en medio del mundo, en medio de una generación maligna y perversa. No podemos llamarnos creyentes cristianos si nuestra luz solo se enciende cuando venimos el domingo al templo. No podemos. Como que hoy levántate y ven y te pusiste a cargar porque vamos para el templo. O yo soy de más atrás y necesito las pilas. No, hermano, nuestra luz... No podemos llamarnos creyentes si nuestra luz solo se enciende cuando venimos el domingo al templo. O cuando estamos con los hermanos, ¿verdad? También somos luz. No, hermanos, porque la luz se puede cubrir completamente para que nadie la vea. Usted puede encender una lámpara y puede cubrirla y vuelve una vez a estar en oscuridad. Pero lo que está diciendo Jesús es que nosotros no debemos hacer eso. Nosotros dice que tenemos que vivir la vida cristiana de tal manera que el mundo pueda ver la diferencia que Cristo hace en nosotros. Nuestra luz debe ser una luz, hermanos, que nunca se debe apagar. Nunca se debe apagar. Una luz que pueda influenciar a los que están a nuestro alrededor. Una luz que pueda alumbrar a aquellos que van en tinieblas. Una luz, hermanos, que pueda guiar a aquellas personas que están como ciegos en medio de las tinieblas. Pero no nada más eso, hermanos, somos sal y luz. También hay una advertencia que nuestro Señor Jesucristo menciona. Y él dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y quiero mencionarles esto, solamente como dicen, una pasadita. Aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando dice que la sal se desvaneciere,
¿Con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. Aquí no se está refiriendo a que un cristiano puede perder su salvación. Porque los cristianos, el verdadero cristiano, no puede perder su salvación. Así tampoco como la sal no pierde, ¿verdad?, su salinidad, no pierde su sabor intrínseca, tampoco el cristiano pierde su salvación. Pero lo que está diciendo aquí, que los cristianos, aunque no pueden perder su salvación y su eficacia en el reino cuando el pecado y lo mundano contaminan sus vidas, al igual que la sal puede volverse insípida cuando los cristianos pueden perder su valor. Eso es lo que está diciendo. Aunque no pierden su salvación, pueden perder su valor y su eficacia en el reino cuando el pecado y lo mundano camina en sus vidas. Al igual que la sal puede volverse insípida cuando es contaminada por otros minerales. Porque en lugar de que el mundo vea la diferencia entre el cristiano y el inconverso por la manera en que vivimos, hermanos, entonces sucederá lo que Pablo dijo en una ocasión. Que el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los inconversos. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos perdido el valor y la eficacia, hermanos, por no vivir una vida que nosotros debemos de vivir. No podemos influenciar al mundo si hemos abrazado la influencia del mundo. Si nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, podemos perder el sentido de nuestro cristianismo y el mundo entonces no será afectado por la verdad de Dios. Antes puede ocurrir todo lo contrario si no vivimos vidas dignas de ser llamados hijos de Dios. Y lo mismo sucede cuando pretendemos ser luz, solamente una luz que en ocasiones yo puedo prender dependiendo de las circunstancias. Dice el apóstol Pablo: Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Por tanto, dice Pablo, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como personas sabias. Esa es la advertencia, hermanos. Y tenemos un propósito también al final de lo que Cristo está hablando. Nos está exhortando a que seamos sal, a que seamos luz. Hay una advertencia, pero hay un propósito también. Al final de este pasaje dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cuál es la razón para que usted se levante cada mañana? ¿Cuál es la razón para que usted se levante cada mañana? ¿Qué es lo que lo mueve y lo motiva durante el día? Allá en su trabajo, en su hogar, en lo que usted tenga que estar haciendo. ¿Qué es suficientemente importante como para que usted esté dispuesto a dar su tiempo, talentos y energías? ¿Qué es tan importante como para que usted centre su vida alrededor de ello? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más lo motiva? El Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es esta: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Al principio, hermanos, yo comenté que Adán y Eva, antes de la caída, ellos entendían cuál era su propósito en este mundo. Ellos sabían para qué tenían que vivir en este mundo antes de la caída, hermanos. Ellos sabían que su vida solamente tenía que ser vivida para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, hermanos.
Y por eso esta serie de preguntas: ¿para qué vive usted? ¿Para quién vive usted? ¿Cuál es su motivo principal? ¿Por qué es usted sal y luz, hermanos? El propósito en la vida de cualquier hombre o mujer, escúcheme, para cualquiera que haya nacido en este mundo, es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y eso es de lo que se trata la vida, hermanos. Por eso Cristo dice que tenemos nosotros que los hombres tienen que ver vuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, de eso se trata la vida. Glorificar a Dios es el resultado final de la vida cristiana. Y nosotros glorificamos a Dios en cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros influimos al mundo, cómo nosotros actuamos en el mundo, cómo reaccionamos nosotros en el mundo, de cómo nos conducimos nosotros en el mundo, hermanos. Y no se trata de que tenemos que hacer buenas obras para que el mundo nos vea, sino para que el mundo pueda glorificar a Dios a través de las obras que realiza su iglesia de este lado del sol. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Glorificar a Dios es el resultado final. La madurez espiritual es simplemente concentrarnos y enfocarnos en la persona de Dios hasta que estemos sumergidos en su majestad y su gloria. Hermanos, el propósito de dejar que nuestra luz brille y revele nuestras buenas obras, una vez más, no es llamar la atención hacia nosotros o buscar alabanza, sino hacia Dios. Nuestra intención debe ser que en lo que somos y en lo que hacemos, otros glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Con esto voy a terminar, hermano. El hecho de que seamos luz o que seamos la luz del mundo indica que el mundo está en tinieblas. El hecho de que seamos la sal de la tierra, hermanos, apunta a la necesidad que tiene un mundo en descomposición de ser preservado y rescatado de la muerte. La intención de ser sal, hermanos, es retrasar la corrupción de este mundo. Y la intención de ser luz es proporcionar un medio para que la gente vea por dónde va. Eso es precisamente lo que nosotros perseguimos o debemos ser cuando Jesús llama luz a los creyentes, que mostramos a la gente el camino de la salvación en un mundo oscuro. Cuando nosotros, los cristianos, demostramos la identidad que nos ha sido dada en Jesucristo, entonces, escuche, es cuando marcamos la gran diferencia en este mundo, que eso es lo que repercute en la glorificación a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que está en los cielos, y en la salvación de las personas de sus pecados. Por lo tanto, hermano, seamos la sal y la luz que este mundo necesita. Al Señor sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos la gloria y la honra, Señor, por la bendición que nos has dado, Señor, de poder llegar hasta este día, Señor. Padre, pero también reconocemos que como humanos que somos finitos, somos falibles, Señor. Y muchas veces, oh Señor, hemos contristado tu Santo Espíritu, Señor, con nuestras acciones, Señor, con nuestro hablar. No hemos sido esa sal ni esa luz que pueda influir, oh Señor, en este mundo. Por lo tanto, Señor, pedimos perdón. Que tu misericordia, bendito Padre, esté sobre nuestras vidas y sobre nosotros.Ínstanos, oh Señor, y redarguye, oh Padre, para que nosotros realmente podamos vivir y representar, Señor, esa vida cristiana, Padre, en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo de corrupción, Señor. Permite, Padre,
que realmente nosotros vivamos la vida siendo la sal y la luz de este mundo. En Cristo Jesús. Amén.